La oscuridad absoluta. Un tic-tac de reloj marcando las 3 de la madrugada. Luego, nada. Solo silencio. Ese silencio que duele en los oídos cuando has estado despierto demasiado tiempo, cuando sabes que todo el mundo está durmiendo excepto tú. Cuando sabes que debería estar durmiendo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana. No es ficción. No es una película. Es el testimonio de una persona normal que, hace poco más de 2 años, experimentó algo que le robó el sueño. Algo que le sigue robando el sueño hasta hoy. Antes de continuar, debo advertirte. Este relato contiene descripciones de terrorismo psicológico, obsesión sistemática y experiencias que han marcado de forma permanente la vida de quien las vivió. No es recomendable escuchar esto si sufres de trastornos del sueño, ansiedad severa o si te encuentras especialmente vulnerable emocionalmente en estos momentos. Las historias que narró aquí están basadas en testimonios enviados a través de nuestro correo, historias que las personas decidieron compartir porque necesitaban hablar, porque el silencio se estaba comiendo desde dentro. Algunos detalles han sido modificados para proteger la identidad de los testigos, pero te aseguro que la esencia de lo que sucedió es completamente real. Mi nombre es Javier, y llevo más de una década narrando historias que la mayoría de la gente preferiría olvidar. He trabajado con psicólogos, investigadores paranormales, historiadores de cultos y oficiales de policía para verificar los hechos. No siempre es fácil. No siempre es confortable. Pero la verdad sin filtros, es lo que merecemos escuchar. La verdad es lo que nos protege. O al menos, eso creemos. Porque hay algo que hemos descubierto después de años recopilando estos testimonios. A veces, la verdad no nos protege. A veces, simplemente nos expone. Y hoy, en esta madrugada, mientras estás aquí, escuchándome en la oscuridad de tu habitación, permíteme compartir contigo lo que le sucedió a una persona que creía que su vida era completamente normal. Una persona que, como tú, nunca pensó que algo así pudiera tocarla. Una persona que cometió el error de bajar la guardia. Porque aquello comenzó con una invitación inocente. Una simple invitación que cambió todo. El nombre del testigo es Carlos, aunque usaremos este seudónimo para proteger su identidad verdadera. Era profesor de historia en un instituto de educación secundaria en las afueras de Segovia, en Castilla y León. Un hombre de 42 años, divorciado, sin hijos, viviendo en un piso de 2 habitaciones que heredó de su tía hace unos años. Su vida era exactamente lo que la mayoría llamaría normal. Desapasionadamente normal. Iba al instituto a las 7:30 de la mañana, impartía clases sobre la Guerra Civil Española y los Reyes Católicos, comía algo rápido en la cafetería, volvía a casa alrededor de las 4 de la tarde. Sus noches eran siempre iguales. Se preparaba una cena sencilla, algo que no requiriese mucho esfuerzo. A menudo pasta con salsa de tomate. A veces un sándwich. Luego se sentaba en el sofá con una taza de café descafeinado, encendía la televisión y veía documentales sobre arqueología, series históricas, cualquier cosa que le mantuviese la mente ocupada. Alrededor de las 11 de la noche apagaba todo, se lavaba los dientes y se iba a la cama. Durante toda su vida, Carlos había tenido dificultades para conciliar el sueño en la completa oscuridad. Desde pequeño, desde aquella noche en que sus padres lo castigaron sin luz durante una semana cuando tenía 7 años, necesitaba algo. Una lámpara de mesa dejada a bajo brillo. Una vela eléctrica. El brillo tenue del despertador. Algo que rompiese esa negrura total que lo dejaba expuesto, que lo dejaba vulnerable a sus propios pensamientos. Con el tiempo, había aprendido a vivir con ello. Su habitación siempre tenía esa iluminación suave, ese resplandor anaranjado que provenía del flexo de la mesilla de noche. Era cómodo. Era familiar. Era seguro. Los fines de semana salía poco. A veces tomaba café con compañeros del instituto. De vez en cuando iba al cine solo, algo que le tranquilizaba. Leer tranquilamente en el sofá con una copa de vino tinto. Visitar la librería vieja del centro de Segovia, donde el propietario lo conocía por su nombre y le guardaba libros sobre arqueología bíblica, que era su obsesión silenciosa.
Religiones antiguas, misterios sin resolver, secretos guardados durante milenios en monasterios y catedrales. Eso le fascinaba. Eso, y los viajes ocasionales a pueblos de la sierra para fotografiar iglesias románicas deterioradas, conventos olvidados. En esos viajes fotográficos, Carlos se sentía vivo de una forma que no era común en él. Había algo en aquellos lugares antiguos, en aquellas paredes que habían visto siglos pasar, que lo conectaba con algo mayor que él. Algo que no podía explicar. Sus colegas del instituto bromeaban diciendo que Carlos era la persona más aburrida que conocían, un académico sin pasión, un hombre gris que parecía flotar por la vida sin realmente vivirla. Pero Carlos no se ofendía. Él sabía que había una profundidad en el que nadie más veía. Una sed de comprensión sobre los misterios del mundo que lo consumía lentamente desde adentro. Tenía una pequeña comunidad en línea. Un grupo de foros dedicados a historia no documentada, a cultos antiguos, a artefactos inexplicables. Ahí escribía con seudónimo, compartiendo teorías, discutiendo con otros entusiastas sobre símbolos rituales encontrados en cuevas de Asturias, sobre desapariciones inexplicables en pueblos perdidos de Extremadura. Nadie sabía quién era él realmente. Nadie conocía su nombre verdadero. Y eso le gustaba. En Internet podía ser alguien más interesante, alguien que estaba persiguiendo respuestas. Fue en uno de esos foros donde conoció a Ramón. Ramón llevaba varios meses en el foro. No era un usuario particularmente activo, pero cuando escribía, sus mensajes eran precisos, bien investigados, profundamente conocedores. Hablaba de lugares específicos en España que Carlos había visitado. Iglesias de Castilla y León. Conventos en Galicia. Ruinas de lugares de culto que apenas aparecían en los registros históricos oficiales. Sus análisis eran meticulosos. Sus preguntas eran inteligentes. Y algo en él parecía despertar en Carlos una curiosidad que hacía años no sentía con tanta intensidad. Durante 2 meses, Carlos y Ramón intercambiaron mensajes privados. Primero hablaron sobre arquitectura medieval. Luego sobre símbolos heráldicos poco conocidos. Después sobre leyendas de santeros y curanderos en pueblos aislados. Ramón parecía saber muchísimo. Demasiado, quizá. Pero Carlos lo atribuía a la investigación exhaustiva, a la dedicación de un entusiasta como él. Ambos compartían esa pasión. Esa sed de conocimiento oculto. Entonces, un día, Ramón le escribió algo diferente. Le escribió que había un lugar que Carlos debería visitar. Un pueblo en el norte de Soria, cerca de la provincia de Castilla y León, en las tierras altas. Un pueblo que no aparecía en muchos mapas antiguos. Un pueblo donde, según las historias locales, se había practicado un tipo de espiritismo muy particular durante los años 50 y 60. Gente buscando contacto con los difuntos, o algo así. Historias de campesinos, nada documentado oficialmente, todo susurrado en tabernas. Pero interesante. Muy interesante. Ramón le dijo que había un grupo pequeño, muy pequeño, que se reunía ocasionalmente en las ruinas de una ermita cerca de ese pueblo. Un grupo dedicado a estudiar los vestigios de aquellas prácticas antiguas. No eran ocultistas, aclaraba Ramón. No eran gente peligrosa. Solo investigadores. Académicos sin institución. Y le preguntaba si Carlos estaría interesado en visitarlos. En una de las reuniones. Solo una reunión. Para ver. Para escuchar. Para compartir lo que sabía. Carlos recuerda leer ese mensaje al menos 10 veces. Recuerda la sensación que le produjo. No era exactamente miedo, pero había algo. Una advertencia silenciosa en su cuerpo que le decía que no debería responder afirmativamente. Una sensación de que algo no era del todo correcto. Pero también estaba la curiosidad. Esa curiosidad que lo había perseguido toda su vida. La posibilidad de encontrar a gente que compartía sus intereses. La posibilidad de estar parte de algo real, algo significativo. Pasó una semana completa leyendo y releyendo aquel mensaje antes de responder. Durante esa semana, su sueño fue irregular.
Se despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien lo estaba mirando, aunque estaba completamente solo en su apartamento. Pero en ese momento, atribuyó todo a la emoción, a la perspectiva de lo que podría ser un punto de quiebre en su vida monótona. Así que respondió que sí, que estaría interesado, que le diera los detalles. Ramón respondió en 24 horas. El lugar, el día, la hora, un viernes por la noche, las 10 en punto. Que Carlos aparentase que era un conductor que se había perdido, que pidiera direcciones a la taberna del pueblo. Que mencionase un nombre específico. Un nombre en clave, aunque ese detalle le pareció absurdo en el momento. Pero así funcionaban, le explicaba Ramón. Discreción, privacidad, protección mutua. Carlos condujo hasta allí. Es importante que entiendas esto. Condujo durante 2 horas desde Segovia hacia aquellas tierras altas de Soria en una noche de octubre. Hacia un pueblo que apenas encontró en el GPS. Hacia una reunión con gente que no conocía, basada en la palabra de un desconocido de Internet. En ese momento no le pareció arriesgado. En ese momento, solo parecía la culminación de años de búsqueda. Lo que no sabía es que aquella noche marcaría el comienzo de algo que lo perseguiría cada momento de su vida posterior. El pueblo se llamaba Villamuñoz. No es un lugar grande. No es un lugar que la mayoría conoce. Hay quizá 100 casas, esparcidas alrededor de una plaza central donde está la iglesia principal, la taberna y la oficina de correos. Todo parecía cerrado cuando Carlos llegó, alrededor de las 9:45 de la noche. Las luces de las casas estaban apagadas. Las calles estaban vacías. Solo había una luz encendida, la de la taberna. Allá fue. Dentro, el lugar era tal y como habría imaginado. Paredes de piedra antigua. Una barra de madera oscurecida por el tiempo. Un puñado de locales sentados, bebiendo vino tinto, viendo un partido de fútbol en una televisión antigua. El tabernero levantó la vista cuando entró. Carlos pidió una cerveza. Se sentó en una mesa en la esquina. Luego, cuando nadie estaba mirando, susurró el nombre que Ramón le había dado, Claudio. El tabernero asintió, casi imperceptiblemente. No dijo nada. Solo le hizo un gesto con la cabeza hacia una puerta en la parte trasera del local. Carlos esperó 15 minutos. Luego se levantó, caminó hacia esa puerta, y la abrió. Lo que vio dentro cambió algo fundamental en él. Aunque en ese momento no lo supiese. La puerta llevaba a un sótano. Un sótano construido bajo la taberna, aunque no estaba en los planos oficiales del pueblo. Las paredes eran de piedra de hace siglos. Había una escalera de madera que bajaba hacia la oscuridad, iluminada débilmente por lo que parecían velas. 6 velas. Distribuidas en diferentes puntos. Creando más sombras que luz. Carlos bajó lentamente, sintiendo como la temperatura disminuía con cada peldaño. Sintiendo como el aire se enrarecía. Como si estuviese bajando a los pulmones de la tierra. Abajo había 5 personas. Una de ellas era Ramón, aunque Carlos nunca habría reconocido su voz. Estaban sentados en un círculo, en sillas de madera vieja. Cada uno con un cuaderno delante. Cada uno con una pluma. Y en el centro del círculo, sobre una mesa de piedra pulida, había símbolos. Símbolos que Carlos reconoció, símbolos que había visto antes en sus investigaciones. Símbolos que no deberían estar aquí. Que no deberían estar en ningún lugar. Nadie habló cuando entró. Simplemente le hicieron un gesto para que se sentase. Que se uniese al círculo. Carlos hizo lo que le pedían. Se sentó. Automáticamente, alguien le pasó un cuaderno y una pluma. Luego, uno de los hombres, un señor de 60 y muchos años, con el cabello completamente blanco, comenzó a hablar. Su voz era baja. Hipnótica. Decía que lo que hacían allí era investigación. Investigación sobre estados de conciencia alterados. Sobre la capacidad del cuerpo humano para actuar como receptor de información que existe en otros planos de realidad. Explicaba que ellos no invocaban nada.
No realizaban rituales en el sentido tradicional. Simplemente se sentaban, escuchaban y escribían lo que sus manos escribían sin que su mente consciente lo ordene. Lo llamaban escritura automática, pero en su boca sonaba como algo más antiguo, más profundo. Luego encendió una vela más. Apagó 2 de las otras. La habitación se volvió casi negra. Carlos apenas podía ver las manos del hombre frente a él. Apenas podía ver sus propias manos. El hombre blanco comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez no en dirección a Carlos. Hablaba hacia el centro del círculo, hacia los símbolos. Hablaba en un susurro tan bajo que Carlos tuvo que contener la respiración para escuchar. Tenía que concentrarse absolutamente. Tenía que desaparecer su propio ruido interno. Tenía que vaciar su mente. Eso fue lo primero que notó. Que su mente se vaciaba. No de una forma agradable. De una forma que le producía un malestar creciente. Como si algo estuviese sacando sus pensamientos de su cabeza. Como si algo estuviese usando aquella vaciedad para introducirse. Alrededor de él, en el círculo, los otros 4 comenzaron a escribir. Sus plumas se movían rápidamente. Con fuerza. Sin pausa. Sin correcciones. Escribían y escribían. Y Carlos, sin saber muy bien por qué, levantó su propia pluma y comenzó a escribir también. Escribía palabras que no reconocía. Símbolos que su mano trazaba sin que su mente lo autorizase. Pasó 1 hora. O quizá fueron 2. Después, el hombre blanco levantó la mano. Todos dejaron de escribir. Las plumas cayeron. Todos respiraban pesadamente. Había un olor en el sótano. Un olor que no había estado presente antes. Un olor metálico. Como óxido. Como sangre vieja. Como tierra mojada de un cementerio. El hombre blanco recogió los papeles. Leyó lo que cada uno había escrito, aunque en voz demasiado baja para que Carlos comprendiese. Solo escuchaba fragmentos. Fragmentos de palabras que no le pertenecían. Luego, el hombre se dirigió a Carlos. Directamente. Le dijo que había algo inusual. Que algo en lo que Carlos había escrito era diferente. Era más intenso. Era más claro. Era como si algo hubiese encontrado un camino particularmente efectivo a través de él. El hombre sonrió al decir esto. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Y con una calma absoluta, le explicó que eso significaba que Carlos tenía una aptitud especial. Una receptividad fuera de lo común. Que eso era valioso. Que eso lo hacía útil. Luego le preguntó su nombre verdadero. Carlos no sabía por qué, pero lo dijo. Dio su nombre verdadero. Dio su dirección. Dio su número de teléfono. Como si los estuviese leyendo de una lista en lugar de recordarlos. Como si sus labios se moviesen sin su consentimiento. La reunión terminó. Carlos subió las escaleras. Sus piernas apenas lo obedecían. En la taberna, el ambiente parecía completamente normal, como si el mundo exterior nunca hubiese sido conscientemente consciente de lo que sucedía abajo. Pidió su cerveza. Pagó lo que debía. Se fue. El viaje de 2 horas de regreso a casa, Carlos lo hizo en un estado de disociación completo. No recuerda nada del camino. No recuerda las luces de los pueblos por los que pasó. No recuerda haber llegado a casa. Solo recuerda estar en su cama, en la oscuridad, con la lámpara apagada por primera vez en 30 años. Apagada, aunque no la hubiese apagado. Y en esa oscuridad, escuchando su propia respiración, preguntándose qué le había sucedido. ¿Qué le habían hecho? ¿Qué había dejado entrar? Esa fue la primera noche que no durmió. Y fue también la primera noche que escuchó los susurros. Las semanas que siguieron fueron un descenso gradual hacia algo que Carlos nunca imaginó que pudiera experimentar. Al principio, intentó racionalizarlo todo. La noche que no durmió fue estrés. La fatiga acumulada. Quizá una reacción alérgica a algo que comió en la taberna. Quizá deshidratación. Porque los susurros, al principio, podrían haber sido su imaginación. En la penumbra del insomnio, la mente puede fabricar muchas cosas.
Pero los susurros no cesaron. Cada noche eran más claros. Cada noche eran más insistentes. Primero no eran palabras, solo ruidos que oscilaban entre lo audible y lo imaginario. Luego comenzaron a formar sílabas. Luego palabras incompletas. Luego frases que repetían constantemente: te vimos dentro, ya no estás solo, ya no estás solo. Carlos intentó todo lo que se le ocurrió. Mantener la lámpara encendida toda la noche. Poner música. Ver programas en la televisión. Dormir en la sala en lugar del dormitorio. Nada funcionaba. Los susurros lo seguían. O quizá, pensaba Carlos en sus momentos de racionalidad rota, quizá los susurros estaban dentro de él. Quizá no venían del exterior de su mente, sino del interior. Quizá era su propia mente fracturándose. Fue durante la tercera semana cuando ocurrió lo primero que no podía explicar. Carlos se despertó en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, con la sensación de que algo estaba de pie junto a su cama. No había nada, pero podía sentirlo. Podía sentir la presencia. Podía sentir como el aire estaba alterado por un cuerpo que no veía. Gritó. Se levantó de la cama. Encendió todas las luces del apartamento. Pasó las siguientes 4 horas revisando cada rincón, cada armario, cada espacio donde algo pudiera esconderse. No encontró nada, pero sí encontró algo diferente. En el cuaderno de su mesilla de noche, donde anotaba ocasionalmente sus sueños, había escritura. Escritura que no era suya. Páginas enteras de palabras en una lengua que casi podía reconocer. Casi, pero no completamente. Era como latín antiguo, pero no exactamente. Era como un idioma que hubiese estado muerto durante siglos, pero que alguien hubiese intentado resucitar con un cadáver. Carlos arrancó esas páginas. Las quemó en el fregadero. Pero sabía que eso no significaba nada. Sabía que lo que fuese que estaba dentro de él, lo que sea que hubiese dejado que entrase en aquella habitación bajo tierra, no podía ser quemado. Sus colegas del instituto comenzaron a notarlo. Decían que se veía exhausto. Decían que había perdido peso. Decían que sus clases se habían vuelto confusas, sin estructura. Decían que parecía estar hablando consigo mismo durante las lecciones. Una estudiante anotó que una tarde, el profesor Carlos estaba enseñando sobre la Inquisición española, y de repente se detuvo en mitad de una frase. Se quedó mirando al vacío. Y luego, con una voz que no era completamente la suya, dijo: ellos sabían. Los inquisidores sabían que no había demonios externos. Sabían que los demonios ya estaban aquí. Ya estaban dentro de todos nosotros. Solo necesitaban el permiso correcto para despertar. Luego continuó como si nada hubiera sucedido. Los estudiantes intercambiaron miradas perturbadas. Una madre hizo una reclamación formal. Sugirió que quizá Carlos debería tomarse una excedencia. Que quizá su salud mental se estaba deteriorando. Pero Carlos no podía dejar el trabajo. No podía quedarse solo en casa durante el día. La casa se había vuelto peligrosa. No por la presencia que sentía, sino por sus propios pensamientos, por sus propios impulsos. Porque cada vez pasaba más tiempo en internet, en aquellos foros, buscando mensajes de Ramón. Escribiendo sus propios mensajes en códigos que no comprendía. Intentando contactar con otros. Intentando encontrar respuestas. Intentando entender por qué aquella parte de él que lo advertía en un principio había sido completamente silenciada. Su amiga más cercana, una compañera del instituto llamada Montserrat, notó el cambio. Una tarde, cuando Carlos fue a tomar café con ella, algo que hacía cada 2 viernes, ella directamente le preguntó qué sucedía. ¿Qué le había pasado? Dijo que lo conocía desde hacía 15 años, y nunca lo había visto así. Dijo que parecía como si estuviese siendo consumido desde adentro. Carlos quiso decirle. Quiso confesar todo. Pero cuando abrió la boca, fue como si algo presionase desde dentro. Como si algo le sellase los labios. Solo pudo decir que estaba cansado. Que necesitaba dormir mejor. Que todo pasaría. Que no se preocupase. Montserrat no lo creyó.
pero tampoco insistió. Porque en los ojos de Carlos, ella vio algo que la asustó. Una ausencia. Como si la persona que conocía hubiese sido reemplazada por algo que simplemente llevaba su rostro. La última vez que Montserrat lo vio en persona fue en noviembre, 3 meses después de aquella noche en el sótano. Ella intentó abrazarlo cuando se despidieron. Él se apartó. Dijo que no quería contacto físico. Que no sabía por qué, pero la idea de que alguien lo tocase lo hacía sentir como si estuviese siendo infectado. Luego, Carlos pidió una excedencia del trabajo. Oficialmente, por agotamiento emocional. En realidad, porque cada vez era más difícil fingir. Cada vez era más difícil ocultarlo. El apartamento se convirtió en su prisión. Las luces siempre encendidas. Las ventanas siempre cerradas. Las puertas con cerraduras nuevas, aunque sabía que eso no importaba. Lo que fuese que estaba con él, las cerraduras no lo detenían. Y los susurros. Los susurros nunca se detuvieron. Cada vez eran más específicos. Cada vez decían cosas que solo él podría saber. Cosas sobre su infancia. Cosas sobre sus secretos más oscuros. Cosas sobre las fantasías que nunca había contado a nadie. Como si algo tuviese acceso completo a su memoria. Como si tuviese permiso para explorar cada rincón de su mente y extraer lo que encontrase. Un día, alrededor de 6 meses después del principio, Carlos intentó suicidarse. Se tomó casi medio bote de pastillas para dormir. Se acostó en la cama, apagó todas las luces y esperó que fuese el final. Pero no lo fue. Se despertó en el hospital. Lo habían encontrado porque el ruido constante de susurros había despertado a sus vecinos. Habían llamado a la policía. La policía había entrado en el apartamento. Y lo habían salvado. El psiquiatra del hospital dijo que Carlos estaba experimentando un brote psicótico. Alucinaciones auditivas persistentes. Paranoia severa. Depresión crónica. Prescribió antipsicóticos. Prescribió ansiolíticos. Prescribió antidepresivos. Nada funcionó. Porque, según Carlos, los medicamentos no atacaban el verdadero problema. Que los medicamentos no podían hacer nada contra aquello que lo habitaba. Cuando fue dado de alta, volvió a casa. Pero la casa no era la misma. O él no era el mismo. O ambas cosas. Porque en las paredes, ahora veía símbolos. Símbolos que no habían estado antes. O que siempre habían estado, pero que él no podía verlos hasta entonces. Símbolos que palpitaban. Símbolos que brillaban en la oscuridad. Símbolos que lo miraban. Montserrat intentó visitarlo. Ella fue bruja respecto a insistir. Ella sabía que algo profundamente anormal sucedía, pero no sabía qué. Cuando lo vio, le hizo una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Carlos pensó. Intentó recordar. No pudo. Supo que había estado durmiendo, porque había momentos en blanco. Momentos en los que desaparecía y luego reaparecía en lugares diferentes. Pero no recordaba haber dormido conscientemente. No recordaba el acto de cerrar los ojos y despertar descansado. No. Lo que recordaba era desvanecerse en la oscuridad. Y lo que recordaba era volverse, pero siendo alguien más. Eso fue lo que le dijo a Montserrat. Que estaba desapareciendo cada noche. Que estaba siendo reemplazado. Que cada vez que entraba en aquella oscuridad sin luz, una parte de él se iba. Y cada vez, regresaba alguien más. Alguien que se parecía a él. Que hablaba como él. Pero que no era él. Montserrat se fue. No volvió. Poco tiempo después, Carlos supo que ella le había contado todo a otros colegas. Que le habían recomendado internarse voluntariamente en un hospital psiquiátrico. Que dejase el apartamento. Que buscarse ayuda profesional real. Pero Carlos hizo lo opuesto. Desapareció. Renunció al trabajo mediante un abogado. Cerró su correo electrónico personal. Se desvaneció de la vida digital que lo conectaba con Ramón y con nosotros. Y es por eso que lo que sucedió después es incluso más perturbador. El testimonio de Carlos llegó a nosotros hace poco más de un año. Una carta manuscrita,
con la letra temblorosa, enviada a la dirección de este canal. Decía que necesitaba hablar, que el silencio lo estaba consumiendo, que compartir lo que le sucedió era la única forma de mantener la cordura que le quedaba. Aunque reconocía que quizá era demasiado tarde para eso. En la carta explicaba que, finalmente, había encontrado un pueblo rural en Extremadura, cerca de la frontera con Portugal, donde la gente no hacía demasiadas preguntas. Donde un hombre que no dormía podía alquilar una cabaña lejana sin que nadie se sorprendiera demasiado. Donde los forasteros eran comunes. Donde el aislamiento era normal. Pero incluso allá, en aquella cabaña apartada de todo, los susurros continuaban. Y lo peor, escribía Carlos, no era estar inmerso en la oscuridad. Lo peor era cuando estaba rodeado de luz. Porque entonces podía ver las cosas que vivían en los espacios donde no había sombras. Podía ver cómo se movían en el vacío. Podía ver cómo lo miraban. Y luego escribió algo que se quedó conmigo. Algo que, cada vez que lo releo, me produce un escalofrío que no puedo explicar completamente. Escribió: he aprendido que el sueño no es descanso. El sueño es una ausencia. Una vacancia. Y en esa vacancia, algo reside. Algo que ha estado aquí mucho antes de que nosotros llegáramos. Algo que se alimenta de nuestra necesidad de descansar. Algo que ansía la oscuridad. Y cada vez que cerramos los ojos, le damos permiso. Le abrimos la puerta. Y esa puerta, una vez abierta, nunca se cierra completamente. No hemos vuelto a saber de Carlos desde hace varios meses. Sus últimos mensajes eran cada vez más desconexos. Hablaba sobre que el apartamento donde vivía había cambiado. Que las habitaciones no eran las mismas cuando volvía a ellas. Que las ventanas daban a lugares que no existían en Extremadura. Que a veces encontraba puertas que no había abierto. Que detrás de esas puertas, había habitaciones llenas de cuadernos. Cuadernos llenos de escritura que no era suya, pero que su mano había trazado. Intentamos localizarlo. Contactamos con la policía local. Pero cuando fueron a la cabaña donde supuestamente vivía, encontraron que no había registro oficial de alguien con ese nombre alquilando ninguna propiedad en esa zona. Visitaron los pueblos cercanos. Nadie lo había visto. Nadie lo recordaba. Era como si Carlos, la versión que aún se aferraba a su identidad original, hubiese desaparecido por completo. Pero lo más inquietante sucedió hace 2 semanas. Recibimos otro paquete. Dentro había un cuaderno. Un cuaderno que contenía cientos de páginas de escritura automática. Símbolos que no reconocemos. Palabras en idiomas que no hemos podido traducir. Y entre las páginas, una nota. Una nota que decía: si estás leyendo esto, significa que ya no respondo a Carlos. Significa que lo que quedaba de mí finalmente se ha ido. Pero quiero que sepas algo. Quiero que sepas que no estás seguro. Que ninguno de nosotros está seguro. Porque aquello que encontré en ese sótano, aquello que me tocó en la oscuridad, eso no es único. Eso está en todas partes. En las iglesias abandonadas. En los pueblos olvidados. En los sótanos bajo nuestras ciudades. Esperando. Buscando. Hambrienta. Y luego, en la última página del cuaderno, estaba escrito una dirección. La dirección de un lugar en Castilla y León. De una iglesia específica. De un sótano bajo esa iglesia. El sótano dice, donde todavía se reúnen. Donde todavía esperan. He pasado meses deliberando si compartir esa dirección con ustedes. Si decirles dónde pueden encontrar eso. Porque sé que habrá gente curiosa. Habrá gente que querrá investigar. Habrá gente que querrá visitar ese lugar. Y no puedo recomendarles que lo hagan. No puedo, en buena conciencia, permitir que alguien más cometa el error de Carlos. Que alguien más abra esa puerta. Pero también sé que la gente querrá preguntar. Que la gente querrá saber. Que la gente siempre ha querido saber. Incluso cuando sabe que el conocimiento puede destruirla. Así que les diré esto: si buscas esa dirección, si decides investigar, si llega el momento en el que tu curiosidad se vuelva más fuerte que tu sentido de autopreservación, entonces hazlo.
Pero hazlo sabiendo que estás aceptando algo, que estás permitiendo algo, que estás diciendo sí a algo que ha estado esperando durante siglos porque alguien dijera que sí. Porque eso es lo que aprendimos del testimonio de Carlos. Que todo esto comienza con una invitación. Una invitación que parece inocente, que parece educada, que parece venir de alguien como tú, que parece promesa de conexión, de pertenencia, de estar parte de algo mayor. Y es precisamente en ese momento, en el momento donde bajas la guardia, cuando algo te ve, te reconoce, decide que tú también tienes una aptitud especial, que tú también eres receptivo. Y en ese instante, todo cambia. No sabemos si Carlos sigue vivo en algún sentido. No sabemos si lo que escribió en ese último cuaderno era él, o si era algo más usando su mano. No sabemos si la entidad o las entidades que habitan en aquellos lugares antiguos bajo tierra, si están satisfechas con lo que obtuvieron de él o si continúan buscando. Continúan extendiéndose a través de Internet. Continúan usando nombres como Ramón para atraer a personas como Carlos. Personas curiosas. Personas solitarias. Personas que necesitan sentir que están parte de algo significativo. He hablado con demonólogos. He hablado con historiadores de cultos. He hablado con psicólogos especializados en trauma. Nadie tiene respuestas definitivas. Todos dicen, independientemente de sus disciplina, que lo que Carlos describe suena como una posesión. Un trastorno de identidad severo. Una ruptura completa con la realidad consensuada. Pero lo que todos comienzan a reconocer, lo que el miedo en sus voces revela, es que no importa cuál sea la explicación racional. No importa cómo lo etiquetes. Lo que sucedió a Carlos fue real. Sus consecuencias son reales. Y la posibilidad de que te suceda a ti, que también es absolutamente real. Así que, cuando apagues este audio, cuando regreses a tu vida normal, cuando intentes dormir esta noche, recuerda a Carlos. Recuerda que antes de eso, antes de que su vida se convirtiera en una pesadilla de la cual no podía despertar, él era como tú. Normal. Escéptico. Curioso. Alguien que pensaba que podía manejar la verdad. Alguien que pensaba que solo estaba buscando respuestas. Y luego, en la oscuridad, cuando estés a punto de dormirte, cuando tu mente comience a relajarse, cuando esa deliciosa sensación de inconsciencia comience a envolverte, presta atención. Presta verdadera atención. Porque a veces, en ese momento exacto, antes de que desaparezcas completamente en el sueño, puedes escuchar algo. Puedes escuchar un susurro. Algo que dice tu nombre. Algo que dice, te vimos dentro, ya no estás solo. Y quizá, solo quizá, sea solamente el viento. Quizá sea solamente tu imaginación. Quizá sea simplemente el sonido de tu propia mente en la transición hacia el descanso. Pero también quizá no sea así. Si esta historia ha provocado inquietud en ti, si sientes que algo en ella resonó con algo que ya has experimentado, entonces no estás solo. Hay otros como tú. Otros que han escuchado susurros. Otros que han visto símbolos donde no deberían haber símbolos. Otros que sienten que algo cambió la noche en que bajaron la guardia. Y si quieres compartir tu historia, si necesitas hablar, nuestra puerta está abierta. Suscríbete. Porque hay cosas que no quieren ser olvidadas. Hay historias que necesitan ser contadas. Y hay lugares en la oscuridad que continuarán esperando. Esperando el próximo invitado. Esperando el próximo nombre que se susurre en la internet. Esperando el próximo viaje a un pueblo que no aparece en los mapas. Esperando la próxima invitación que alguien acepte. Yo soy Javier. Volveremos pronto. Durmamos bien esta noche, si es que podemos.